Familia preciosa, bienvenidos una vez más a nuestra casa en un pueblito de Chiapas. Muchas gracias por estar aquí. En esta mañana me van a acompañar a hacer unos deliciosos frijolitos de la olla. Yo los dejo en remojo desde una noche antes. Esto me ayuda no solamente a ahorrar gas, sino también a eliminar cualquier antinutriente que los frijolitos puedan tener. Ya tenía muchas ganas de comer frijoles bayos. Aquí le agrego un trozo de cebolla y le hago unas ligeras rajaditas para que la cebolla suelte todo su sabor sin despedazarse. Mientras los frijolitos terminan de cocerse, nosotros vamos a hacer unos bonitos arreglos florales para que la casa se sienta mucho más bonita. Y por aquí ya anda Quito de travieso, ya saben, todas las mañanas él anda de traviesito, mordiendo el geranio, volando de aquí para allá. No sé si alguno de ustedes se ha encontrado luchando con este sentimiento de sentir que de alguna manera han dejado de disfrutar las cosas que antes disfrutaban dentro de su casa. En esta semana me estuve acordando de una temporada en donde yo empecé a poner ciertos versículos bíblicos o pequeñas frases en el comedor de la casa, y esa frase yo sentía que podía acompañarnos toda la semana antes de iniciar nuestras labores cotidianas, y por alguna u otra razón mi corazón se enfrió y dejó de hacerlo. Cuando permitimos que los afanes de la rutina, el estrés de cada día nos invada y llene el corazón, dejamos de apreciar los detalles que cada día nos regala. Y es que es así, cada día es una bendición y una oportunidad para poder mostrar nuestro amor en las cosas cotidianas. Nuestros frijolitos ya casi están por salir, les falta todavía un poquito más. Si siento que mis frijoles se están secando, le agrego de la misma agua que se calienta en este plato. De esa manera nunca cortamos la cocción de nuestros frijoles. Después de aproximadamente 1 hora y media, ya podemos agregar sal y también unas ramitas de epazote. Vamos a dejarlos cocinando aproximadamente 30 minutos más, siendo un total de 2 horas para que estén bien blanditos. Siempre que voy a freír chorizo, trato de freírlo todo junto de una vez, y ya que esté listo, solamente dejo la parte que necesito para ese desayuno y el otro poquito lo guardo en un tupper de cristal para unas quesadillas, un sándwich con huevo. La semana pasada en el centro comercial de la ciudad me estuve encontrando a una señora que es seguidora de este canal, y bueno, ella amablemente se me acercó a aconsejarme sobre mi alimentación, la comida, ciertos alimentos que ella me aconseja evitar, ¿verdad?, para estar saludables. Y yo lo agradezco mucho y se los he compartido. Nunca van a encontrar de mí en una persona así soberbia que diga yo tengo la verdad y la manera en la que yo vivo es la correcta. Los años, la vida y la experiencia misma que vamos tomando en esta vida nos enseña a no ser tan orgullosos y a no creer que tenemos la verdad absoluta de las cosas. Y bueno, yo siempre agradezco los consejos que me dejan aquí en el canal, y solamente respecto a la alimentación quisiera aclarar algo pequeñito, y es que yo aquí, familia bonita, cuando grabo estos videos yo les enseño las comidas un poquito más elaboradas, más condimentadas, también más sabrosas, aunque desafortunadamente lo sabroso a veces es un poquito condimentado y lleva ciertos ingredientes que quizá ya no son aptos para todas las personas.
Pero solamente eso, no se preocupen, no crean que toda la semana comemos chorizo o jamón o tocino o carne de cerdo o carnes en general. A veces hago solamente lentejas con verduras, unos frijolitos con arroz, comemos bastante variado, así que pues solamente eso, no se me preocupen. Vamos a ver. Bueno, mira. Dice, Dios nutre el alma. Con Dios nutre nuestra alma. Muchas gracias por los ricos alimentos que nos das en esta mañana. Te pedimos que los bendigas y así mismo compartas con Dos, tres, los chao. Siempre que terminamos de comer, trato de levantarme inmediatamente y guardar lo que haya quedado en la estufa, porque a veces, familia, me puedo meter en alguna otra actividad y se me puede olvidar. Recuerdo todavía mi etapa de recién casada, donde varias comidas se me echaron a perder, solamente por la pereza de guardarlo, porque se me olvidó y se quedó en la estufa y terminó agarrando moho. Yo también he atravesado por etapas de la vida así, entonces he procurado ser más cuidadosa de todo eso y gracias a Dios ya tiene tiempo que no me pasa. Porque una mujer que es cuidadosa de su casa, que cuida los detalles, que está al pendiente de que todo marcha bien, también aporta económicamente a su hogar. Podemos administrar con sabiduría lo que las manos de nuestros esposos o incluso lo que nuestras propias manos traen del trabajo duro. Nunca nos acostumbremos tanto a las bendiciones que tenemos a través de la comida, que dejemos de ser agradecidos y no apreciemos la oportunidad y la dicha que tenemos de ser alimentados cada día. Y ahora sí, acompáñenme a poner en orden esta recámara porque está un poco desordenada. No se los había enseñado, pero este reloj era de mi mamá. Lo guardo todavía con mucho cariño. Aquí también puras S mayúsculas. Y aquí, sí, eso. Y aquí puede ser S minúsculas. Puede ser S minúsculas y otra vez.
Por cierto, familia, me han preguntado mucho por las tablitas de picar y quiero comentarles que estamos atrasados en la fabricación porque una de las herramientas fundamentales para hacer las tablas de picar se nos descompuso y estamos esperando a que puedan resolvernos, puedan repararla. Ya en cuanto la herramienta quede lista, nosotros vamos a publicar por acá la información para que puedan adquirirlas, pero definitivamente ya será hasta este año que entra. Quiero que me acompañen a abrir este libro tan especial que estuve comprando la semana pasada en la biblioteca. Ustedes me estuvieron acompañando. Es un libro que habla de la vida de las abuelas, cómo ellas cocinaban, cómo fueron con sus nietos, y de verdad que desde que lo vi dije, tengo que llevarlo conmigo. Fue imposible que mi corazón no se llenara de nostalgia al leer una parte de la biografía de estas mujeres, y quiero leerles un poquito. Dice así: Mamá Licha era de esas mujeres que alimentan a la gente. No era cariñosa con los modos, mucho menos con las palabras. Sin embargo, al llegar a su casa o al espacio donde ella habitaba, la pregunta obligada salida desde su corazón era: ¿ya comiste? Y me puse a pensar en cómo muchas abuelas a veces pueden no ser tan cariñosas y no tener las palabras más amables, pero en realidad el que sean mujeres de pocas palabras no las hace malas. Es que muchas de ellas han vivido situaciones tan duras y difíciles que la manera que tienen de mostrarnos su amor es a través de la comida. A veces como nietos solemos juzgar a nuestros abuelos y demandar de ellos el que quizás sean más prudentes en sus palabras, en que quizás sean más amables, más cariñosos, más expresivos. Solamente demandamos lo que queremos recibir, pero pocas veces nos ponemos a pensar en la infancia, en el trasfondo familiar que cada uno de ellos carga. Por cierto, familia, estuve leyendo los comentarios que me dejaron y sus recomendaciones en cuanto a las licuadoras, y me recomendaron mucho esta de la marca Vitamix, pero en este momento sí se sale de mi presupuesto, así que me voy a ir, yo creo, más seguro por una Oster que no pase de 1,000 pesos mexicanos. Ya les iré compartiendo por cuál me decida, pero estuve viendo por acá varias opciones que muchas de ustedes me recomendaron. Y es que sí, es algo que ya me urge para mis recetas, que por cierto me van a acompañar a hacer algo rico de comer. Familia bonita, y acompáñenme a cocinar algo rico para el día de hoy. Vamos a hacer unos bistecitos en una salsa de adobo. Les voy a ir compartiendo todo el paso a paso por si ustedes también quieren llevarlo a cabo en casa para su familia. Y brevemente les enseño. Ya tengo por acá la carne bien condimentada con un poquito de ajo, un poco de pimienta negra y su sal. De este lado ya tengo mis papas bien peladas y cortaditas, así como en cubos. Los ingredientes que vamos a estar necesitando para este delicioso adobo son 2 jitomates rojos bien maduritos, que por cierto yo le quito la parte del centro. Vamos a necesitar también 2 chiles, un chile guajillo y la puntita de un chile ancho. Como pueden ver, yo ya los tengo por aquí previamente hidratados para que suelten todo su sabor. Vamos a necesitar también un trozo de cebolla, un poco de consomé de pollo, un dientito de ajo y una pizca de comino.
Ya que hemos agregado el adobo a la carne, ahora sí vamos a dejar que todos los sabores se concentren y vamos a dejar cocinar por aproximadamente 30 minutos hasta que la papa esté bien blandita. Y esta comida ya estuvo lista y huele delicioso. Vamos a acompañar este platillo con unos frijolitos de la olla o también siento que le va súper bien un arroz a la jardinera. Y ahora sí, familia bonita, vamos a probar cómo quedó esta comida que de entrada ya se ve muy rica. Voy a agarrar una tortillita caliente y voy a probar. Está buenísimo. Delicioso. Espero que se animen a hacerlo en casa para su familia. Familia bonita, tenía muchas ganas de ir a una tienda china a ver accesorios de cocina, así que nos van a acompañar en esta tarde. Me quedé sorprendida con la cantidad de cosas que hay en estas tiendas. Encuentras artículos decorativos para tu casa, hasta productos de maquillaje y skincare. Y aunque se veía muy lindo todo, la verdad es que en esto sí soy media cuidadosa porque soy delicada de la piel, así que no me arriesgo a comprar productos así, a menos que conozca muy bien los ingredientes que contienen. Estuve encontrando cortinas para las ventanas, también varias velas aromáticas con aromas muy ricos y con formas muy bonitas, como este en forma de flor y de lámpara. Pero por lo que yo venía era por asuntos de cocina, así que acompáñenme a echarle un ojito. Me estuve encontrando también con especieros muy bonitos para los condimentos. Me encontré también jarrones así muy delicados, de un estilo vintage. Y sobre todo algo que me encantó fueron las maceteras, que también tenían un estilo muy vintage y los precios estaban bastante bien. Por ejemplo, esta macetera estaba en 35 pesos mexicanos y tenían varios modelos muy bonitos. Me estuve encontrando también con una sección infantil donde habían peluches de a montón, muy lindos, muy tiernos. Y también estuve encontrando varios accesorios como para ponerles actividades didácticas a los niños. La verdad pasamos bastante tiempo en la tienda y solamente conociendo y viendo todos los accesorios, así que yo creo que voy a regresar en otra ocasión con un poquito más de tiempo. Familia bonita, tenía muchísimas ganas de hacer junto a ustedes unas galletas navideñas de mantequilla. Decirles que estas son mis primeras galletas y me quedaron deliciosas, así que tenía que compartir la receta con ustedes. Les voy a dejar aquí en pantalla cada uno de los ingredientes. Vamos a mezclar muy bien la mantequilla, que debe de estar a temperatura ambiente, junto con el azúcar glass. Después de agregar el huevo y un chorrito de vainilla,
Mezclamos bien y después vamos a agregar la harina que ya tengo previamente cernida. Y en este último punto es importante no sobrebatir, solamente incorporar la harina un par de segundos, aproximadamente unos 25 segundos. Cuando ves que ya se integró y desapareció, ahí le apagas o dejas de mezclar, porque de otra manera las galletas nos van a quedar duras. Vamos a darle a nuestra masa una forma de disco y vamos a envolver en este papel transparente y a refrigerar por aproximadamente 1 hora. Mejor aún si puedes dejarlo toda la noche. Vamos a espolvorear un poco de harina en la mesa y también a nuestro rodillo y vamos a dejar la masa de nuestras galletas del grosor de nuestro dedo meñique. No debe de quedar ni muy gruesa ni muy delgada. Y vamos a empezar a armar nuestras galletas. La verdad, yo a veces me pongo un poco aprensiva porque quiero que todo salga perfecto. Y como era mi primera vez haciendo galletas, como que me estaba poniendo un poquito tensa. Pero dije, no, a ver, vamos a confiar en que van a quedar bien y vamos a disfrutar de este momento en familia. Y gracias a Dios quedaron bien, aunque debo decirles que ya cuando teníamos las charolas listas con las galletas, pues que se nos termina el gas. Así que tuvimos que guardar todo en el refri y ya hornearlas hasta el día siguiente. Tenía muchas ganas de acompañar el desayuno del día de hoy con los frijolitos bayos que estuvimos haciendo. Voy a poner a licuar un poco de frijoles bayos con un chile guajillo previamente hidratado. Voy a citronar un poco de cebolla en manteca de cerdo y vean nada más qué rico va a quedar esto. Cari, ya salieron las galletitas. ¡Tarán! Mira, aquí están. ¿Está rico? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Verdad que sí? Está bien sabroso. Familia preciosa, deseo que a pesar de las dificultades que el día a día traiga, puedan disfrutar y apreciar los pequeños detalles de su vida cotidiana. Que tengan una hermosa semana llena y rodeada de mucho amor. Los quiero mucho.